¿Cómo estás? Un gusto verte. ¿Todo bien? Por favor. Bueno, arranco originalmente, como con la misma pregunta, digo, original de que no soy nada original. ¿Le vamos a cambiar el vaso de agua? Ahí viene Luciana para que tengas agua. ¿Qué es esto de lo que está pasando? Algo esperable. La verdad que no hay mucho lugar a la sorpresa. Argentina es un país sumamente vulnerable y frágil por su matriz productiva, por desequilibrios varios, entre ellos el endeudamiento. Y el gobierno resolvió gobernar tomando como clave un endeudamiento exponencial en los 2 años y pico que lleva, acortando plazos de vencimiento y poniendo en marcha una política de apertura comercial, financiera y de regulación tal que llega al punto que la Argentina ni siquiera sabe cuándo sus exportadores van a liquidar sus dólares. En un contexto donde Argentina tiene un agujero en sus relaciones comerciales y financieras con el mundo de 40.000 millones de dólares al año. Para pasarlo en limpio, de cada 10 dólares que la Argentina necesita para su funcionamiento, produce 6. Los otros 4 los tiene que buscar por deuda o por ingreso de capitales de corto plazo de carácter especulativo. Esto es, o le pido deuda a alguien o viene un timbero. Exactamente. Esas son las dos opciones. Exactamente. ¿Y qué pasó? ¿Se fueron los timberos ahora? Y lo que pasó es, primero, pasaron varias cosas. La primera es, hay un cambio en el escenario, viene dándose ya. Entre otras cosas, este gobierno cuando asumió ni siquiera percibió que la globalización de la que hablaba y el mundo al que iba era muy distinto al que ellos necesitaban para su estrategia. Pero más allá de esto ahora se complicó aún más y hay tendencias claras a la suba de la tasa de interés internacional que han impactado en todos los mercados, ¿no? En realidad todas las monedas se han devaluado frente al dólar, no es solamente el caso de la Argentina, claramente hay una suba en la tasa de interés, por lo tanto conseguir deuda se hace cada vez más caro, primer problema. Y segundo problema, que también aparece, es Argentina tiene, como fruto del sistema de administración de esto que han armado, que es de locos, y una de las claves es el Banco Central y sus famosas LEVACs, para tener una tasa de interés que premia a quienes vengan, ya sea de acá o de afuera, que tengan a los dueños de dólares que decidan prestarlos. En realidad, digamos, tenemos un vencimiento el 14 de mayo de 30.000 millones de dólares, la mitad de las LEVACs, porque no solo han tomado deuda, sino que han acortado plazos de manera extrema. Y te digo más, tenés de acá a comienzos del 2019, tenés vencimiento de letras del Tesoro, vencimiento de swaps que han tomado con bancos. En total, si sumás, tenés vencimientos próximos de alrededor de 54.000 millones de dólares, que si no te los renuevan van al dólar. Y para que te los renueven vos tenés que poner la tasa que destruye cualquier posibilidad de financiamiento productivo de la Argentina. No se me vaya de la inversión, la pongo hoy 40, mañana de Cristo sabe. Dicho de manera corta, digo, la política del gobierno agravó la fragilidad de la Argentina a punto tal de volver a ponernos al borde del default. En ese marco aparece la recurrencia al fondo. Yo te lo digo con un prejuicio ideológico y un prejuicio de vida. Yo no sé no entiendo nada. Pero me acuerdo, y vos te vas a acordar porque tenemos más o menos la misma edad, de Teresa Terminacián, cuando venía del Fondo Monetario, y Anuxin, y me da escalofrío volver. ¿Está bien que me dé escalofrío? Sí, absolutamente. Es algo así como el sello que faltaba para confirmar que los argentinos tropezamos por tercera vez con la misma piedra. Porque tropezamos con este tipo de políticas en la etapa de la dictadura, tropezamos con este tipo de políticas en la década de los 90 y estamos tropezando de vuelta. El fondo en realidad lo que viene es a reforzar el proceso de ajuste. Más ajuste en términos fiscales y más probablemente mayor devaluación y ajuste en el nivel de actividad, mayor recesión para que la Argentina por vía de la recesión tenga algún saldo comercial positivo. Es decir, vamos a problemas serios en términos sociales, no vamos a un escenario interesante. Y es más, lo que el fondo hace agrava el problema. El tema más grave aquí es que más allá de que algunos hacen buenos negocios, pues este es otro problema. Este gobierno es una suerte de conflicto de interés permanente. Los que están sentados y manejando el Estado de la Argentina, 7 de cada 10
funcionarios son representantes, CEOs, gerentes o representantes de cámaras empresariales, dominantemente de bancos extranjeros y de empresas extranjeras. Es más, lo que pasó en las últimas 2 semanas, el modo en que Argentina dilapidó cerca de 7.000 millones de dólares de reservas, fue una locura. Nadie puede entenderlo si no es que hay connivencia con algo, porque la verdad, la lógica frente a estas cosas es que los bancos centrales del mundo hicieron es dejar correr la moneda, que se produzca cierta devaluación y no perder reservas. Venderse de ese dinero. Acá entregaste 7.000. entregaste y después dejaste correr la divisa. Ahora, tengo una en realidad dejaste salir a alguien haciendo un negocio. Me lo voy a anotar porque es importante esto que estás diciendo, pero digo, ¿esto lo hicieron porque no saben o porque lo hicieron es profesor? No, yo creo que saben. Por eso digo que el problema es que el gobierno es un gran conflicto de intereses. Y están sentados manejando el endeudamiento de la Argentina personajes que se han dedicado a ser funcionarios de los bancos. Y la verdad es que el que está por detrás de la primera compra masiva de dólares es el JP Morgan. Y en realidad Luis Caputo y el que está de segundo, tercero de Sturzenegger son todos hombres del JP Morgan. Digo, la verdad es que vos te encontrás a cada paso con definiciones de política que no tienen que ver con ningún manual. Lo escuchaba recién a Tombo, y la verdad cuando él dice, ni siquiera en el marco de su marco teórico están haciendo las cosas bien, efectivamente es así, ni siquiera en ese marco teórico están haciendo las cosas bien. Ahora, tengo la sensación también de ignorante, pero de haber pasado unas cuantas veces esto, es que ahora viene desesperadamente que nos den los 30.000 millones. Duhovne está volando ahora a Washington. La solución es que nos den los 30.000 millones, como fue el blindaje, el canje, pero con los 30.000 millones venimos y ya paramos la pelota y ya empezamos a corregir las cosas. ¿Tiene lógica? No tiene ninguna lógica, porque en realidad, digamos, esta política nos agravó los problemas que teníamos y nos lleva a esta situación. En realidad, la sugerencia es profundizar esta política, no hacer otra. En realidad hay un problema de fondo. A ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Argentina tiene una matriz productiva absolutamente deforme. Es decir, nosotros tenemos una especialización productiva absolutamente primaria, débil en términos de productividad. Tenemos una industria que compra todo en el exterior, es decir, su nivel de importación es brutal. Tenemos procesos de primacía del consumo de los ricos y del turismo en el exterior que dominan el funcionamiento de la Argentina. Tenemos un proceso de fuga de capitales anual monumental. Cuando vos agarrás la balanza de pago de la Argentina, tenés 10.000 millones de dólares en rojo, tenés un balance turístico, otros 10.000 millones de dólares en rojo, tenés 23.000 millones de dólares de fuga de capitales en el año, tenés remisión de utilidades al extranjero por montos siderales. No hay dólar que alcance con este tipo de funcionamiento. Hay que poner manos a la obra para reorganizar el rumbo productivo, comercial y financiero de la Argentina. Si no se hace, vos podés tomar deuda para cambiar eso. Pero no para profundizarlo. No para mantenerlo o profundizarlo, que este es el problema. ¿Qué es lo que le van a decir? Supuesto, ni más ni menos porque la recomendación que viene de la mano, porque no es que el fondo te da los 30.000 millones y te dice hacer lo que quieras. No, te dice, mira, vos tenés que profundizar tu apertura, con lo cual la estructura productiva se debilita aún más, eleva su coeficiente de importaciones, vamos a importar más de lo que estamos importando, desregula más, con lo cual, por lo tanto, la salida de capitales va a seguir siendo la que es. Consecuentemente, están, con fondo, sin fondo, nosotros, lo único que hacen estos 30.000 millones de dólares, como lo hizo el blindaje, es volver al mismo lugar, más débil todavía. Hay una película genial en la que Marisa Paredes le dice a Imanol Arias, en un estado de desesperación porque él la deja, ¿hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, de salvar lo nuestro? Dice, me cruzó ahora, ¿hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, de salvar lo nuestro? El problema argentino no es un problema económico, es político. Argentina tiene toda la capacidad económica para salvar. Es más, te diría, es un país donde los niveles de saqueo llevan décadas. Y Argentina todavía sobrevive. ¿Qué es nivel de saqueo? ¿A qué te referís?
saqueo de recursos naturales. Digo, nosotros vivimos toda la década del 90 y del 2000 y buena parte del saqueo de nuestra riqueza hidrocarburífera, el paradigma de Repsol. Repsol era una empresa de cuarta categoría en el mundo, se transformó en una petrolera importante, llevándose todo de la Argentina. Y así dejándola. Ahora, tengo una pregunta de los hidrocarburos. Pero te digo una sola cosa, digo, ¿por qué te digo esto? Si vos tomás la riqueza de la Argentina, dividís lo que la Argentina genera en un año por los 44 millones de argentinos que somos, cada argentino tendría que tener una renta mensual de $1.000. De vuelta, todo lo que produce la Argentina, dividido los 44, me da $1.000. Esto es mensuales. 23.000 al mes. Exacto, cada persona, ¿eh? Cada persona. Cada pibe, cada hombre, cada mujer. 46. ¿Esto qué quiere decir? Cada 100.000 pesos por hogar. Hogar, 80.000 pesos promedio. En la Argentina, los hogares tienen en promedio 23.000 pesos por hogar y el 50% menos de 13.000. Digo, el problema argentino es la desigualdad. El problema argentino no son ni los pobres ni el Estado. Son los ricos y su forma de acumular. Ese es el problema de la Argentina. Es voracidad. Ese es el debate central. ¿Por qué Argentina no cobra impuestos a los ricos? Digo, ¿por qué estamos discutiendo que el ajuste fiscal es emisión o deuda? ¿Y el capítulo de cobrarle a los ricos dónde está? Nosotros tenemos 114.000 argentinos que tienen un patrimonio neto superior a los 15 millones de dólares. Y nosotros no cobramos prácticamente nada del impuesto a los bienes personales. Si le cobráramos la alícuota de 0,75 que regía hasta el 2015, vos tenés recursos para que no haya hambre en la Argentina. Eso no es metáfora, es un cálculo aritmético. Es un cálculo aritmético. Cobrándole el 0,75% del patrimonio neto que ellos tienen, vos tenés un flujo de financiamiento para garantizar una transferencia donde todos los hogares que pasan hambre dejan de tenerlo. Ahora, Claudio, yo decía al comienzo con Tombo, quedan dos opciones. Se equivocaron, o en realidad es esto, a lo que estamos llegando es el modelo, y lo que hay es una sobreactuación política. No, yo creo que no. Digo, han cometido equivocaciones, pero no es que no tienen un rumbo, tienen un rumbo en donde yo te diría que lo que priman es el rumbo de los negocios, el predominio financiero y petrolero dentro del gabinete es monumental. Cuando vos mirás el año 2017 y analizás los balances de las empresas, de las 53 empresas que cotizan en bolsa, te encontrás primero que esas empresas crecieron en facturación, en resultados brutos y en utilidades netas muy por encima del índice de precios y muy por encima de la economía. Es decir, fue un crecimiento concentrador. Pero a su vez, cuando te fijas en 8 empresas asociadas, por ejemplo, al tarifazo, ¿no? Las empresas que podríamos caracterizar los Aranguren Boys, estás hablando de un Metrogas que creció en sus utilidades un 1.100% en un año, Edenor que creció en 2.200% en un año. Estás hablando de 8 empresas que tienen un crecimiento en la facturación del 99%, de las utilidades brutas en un 200% y de las netas en un 770%. Es monumental el negocio. Yo me hice la promesa desde hace un tiempo de no insistir con que si yo digo esto, pero en realidad dije con Cristina, me aburro. Me parece que es una trampa a la que caemos los periodistas que no corresponde, porque en su momento lo que hubo que decir se dijo o no, pero te traigo el argumento del gobierno. Es la herencia. Hoy el presidente dijo, esto es consecuencia de lo que nos dejaron. No, es absolutamente falso eso. Hay una herencia que no solo viene de Cristina, es más vieja, hay una herencia estructural de una economía argentina que tiene los problemas. Hay una matriz productiva sojera, hidrocarburífera, minera, extractiva, que es una matriz debilitada, una matriz débil, como te decía anteriormente. Hay una matriz con una armadura industrial dominantemente extranjera, hay un nivel de extranjerización y concentración complicado y preocupante. Ahora, el problema es que la política que pusieron en marcha agravó los desequilibrios de esta Argentina. Por eso es, sobre la base de una economía deformada, complicada, vos pusiste en marcha un proceso de apertura que agravó tu debilidad en términos comerciales, la apertura comercial, de desregulación y apertura financiera que te hace sumamente vulnerable al ingreso y egreso de capitales de acuerdo a cómo sea el escenario internacional. Porque si no, el tema es la herencia o me cambiaron las tasas de interés en el mundo, no lo que yo hice.
Digo, no, hermanito, vos agravaste el cuadro. Vos tomaste 90.000 millones de dólares de nueva deuda pública en 2 años, creíste que con eso solucionabas el problema y estabas pidiendo autorización para este año para 46.500 millones de dólares más. Son 130.000 millones de dólares en 3 años. La dictadura militar tomó 43.000 millones en 7, que actualizados ahí son 75. En realidad, en 3 años ellos duplican la deuda que tomó la dictadura. Y si vos me decís que tomaste la deuda para reorganizar el sistema productivo argentino, yo te puedo decir, bueno, pero vos estás ingresando a la Argentina en una calecita que es la vieja. Tomo deuda para pagar deuda. Y favorezco a los que intermedian. Exactamente. Cuando Caputo va al Congreso y dice, no, nosotros estamos tomando deuda para mejorar el perfil de vencimiento. Mentira. Vos estás tomando deuda para pagar los intereses de la deuda anterior. Es tremendo. Con lo cual vos multiplicás el endeudamiento y no resolvés nunca. Es mentira lo del déficit fiscal porque vos en realidad ajustás el gasto por un lado mientras te suben los intereses por otro que forman parte de tu gasto. Te traigo muy doméstico porque si hay algo que respeto de tu laburo de todos estos años, que vos laburás en gremios de laburantes que ponen el cuerpo todos los días, quiero decir, ¿no? Entonces, hoy antes de venir para acá, ahora decimos que van a congelar el precio de los combustibles por 2 meses. Ayer con Ernesto Tenenbaum decíamos, es raro, hace 6 meses lo liberaron y no se enteraron que podía subir y que esto se trasladaba a precio. ¿Qué significa congelar el precio de los combustibles por 2 meses? ¿Una curita? Para una... Sí, porque en realidad, digamos, ellos ¿qué hicieron? Desregularon el mercado de combustible. Consecuentemente, ahora que tienen esta estampida, esta corrida cambiaria, lo que van a tener es una suba en el precio del combustible. Entonces, bueno, como saben que esto es agregar más nafta al problema inflacionario, porque ya la inflación va a estar por encima del año pasado. O sea, estaban pegándole en el palo, ya estábamos en 22 antes de la corrida, 22%, no 15, ahora estamos arriba de 25%. Y depende de cómo termine de cerrar esta historia. Pero digo, para salarios que se están discutiendo en 15% en 2 tramos, para jubilaciones que están actualizándose por debajo, para planes sociales que se actualizan por debajo. O sea, vos estás diciendo con claridad que vas a reducir en profundidad los salarios reales y el poder adquisitivo de la población durante el año 2018, cuando en realidad ya está mal la situación en ese sentido. Así que en ese sentido no... Te viene a ver al gremio, te viene a ver al viejo Bate, un empleado. Te dice, ¿qué hago, Claudio? Tengo laburo, tengo la suerte de que tengo laburo. ¿Qué hago para por lo menos no perder? No perder, no. Perder... Para no perder... La única... Cobro 20 lucas por mes. Es decir, un sueldo aceptable, está en blanco. Tengo 20.000 pesos. Tengo 2 chicos. No me alcance. Si separo un puchito no quiero que me lo fume la inflación, el aumento. ¿Qué hago? Mirá, es penoso lo que yo te puedo decir. Lamentablemente ese tipo, el único refugio estructural que tiene para su guita es el dólar. A no ser que se reorganice el sistema de funcionamiento de la Argentina. Pero ahí vuelvo a lo que te dije, Argentina no tiene un problema económico porque tiene capacidad económica para resolver las cosas. Digo, haciendo la misma cuenta, la riqueza argentina la generan 17, 18 millones de laburantes. Si vos dividís eso, te da que cada laburante tendría que llevarse en el bolsillo 50 lucas por mes. El ingreso promedio de los laburantes son 13 lucas y el 60% gana menos que eso. Entonces, Argentina es un problema de desigualdad que se expresa en todo. Es más, la discusión de la inflación que tanto damos, la inflación no se resuelve porque la inflación es un conflicto. Es un conflicto de intereses, es una disputa en el terreno de los precios, en donde no hay acuerdo social sobre cómo se reparte. Resolver la inflación es instaurar un orden social que sea aceptado por el conjunto. Y Argentina no tiene esto. Y esto, por las dudas, no es dirigismo del siglo XIX, o sea, no vamos a volver a... Entonces digo, cuando se mueve un precio por encima del otro, ese sector capturó más renta que el otro. Y eso pasa entre los trabajadores, los planes sociales, los jubilados y los sectores empresariales, y entre cada sector empresarial, entre las finanzas y la producción, el comercio y demás. ¿Sabés qué? Ese debate, digo, cuando hablan del déficit, el déficit también es un desacuerdo, tiene que ver con el acuerdo sobre cómo gasta un Estado y cómo recauda. El problema es que no hay un acuerdo social para definir una perspectiva de la Argentina que contenga el conjunto. Ese es el debate que falta. O sea, es que lo que más me acuerdo, entre esto que vos decís, que me parece que robaré, que la inflación es un
es una tensión entre dos intereses. Una vez con uno de los 6 ministros de Economía, que no puedo revelar porque una conversación en off, cuando discutíamos sobre esto, sobre el tema de los precios y más, me dijo, usted tiene que tener en cuenta que hay una mano, y casi dice invisible, del mercado, y yo me fui al siglo XIX, digamos. ¿Creen en esto? A mí me resulta... Puede ser que haya algunos que crean en eso. No me parece que los que deciden en serio crean mucho. Hay algunos que tienen visiones ideológicas, pero francamente creer en el mercado, en una era donde gobiernan las corporaciones con sus intereses, el funcionamiento del régimen capitalista en general, la verdad que es poco serio. Así que mucho no le creo a eso. Esto es casi una consulta médica por obra social. Olvídate que haya plus por privado. ¿Es grave, doctor? ¿La situación? Y sí, claro que es grave. Es grave porque no estamos bien. No es que es una crisis en un momento de auge de la Argentina. La Argentina no viene bien. La Argentina del 30% de pobres es una Argentina muy, muy delicada. Lamentablemente la historia enseña. Estas políticas han terminado siempre del mismo modo. Grandes conflictos sociales o crisis externas por exceso de endeudamiento. Y las crisis sociales se han resuelto violentamente en el terreno de lo social y con devoluciones y pérdida del poder adquisitivo para la enorme mayoría. Sí, claro, por supuesto. Y aparte tenés una suerte de genocidio silencioso, la pobreza de los pibes de la Argentina. Es brutal. Este informe que ahora nadie podrá discutir, que es de la UCA, sí. de 0 a 17, casi 7 de cada 10 pibes en estado de pobreza. Así es, haciendo la pobreza multidimensional. No, por eso digo, hay un genocidio silencioso en la Argentina. Hagamos un juego que no va a pasar jamás. Te llama Macri y te dice, bueno, a ver, dame un consejo, ¿qué hago? Abrí una discusión con todos los sectores. Abrí la concertación que alguna vez dijiste que ibas a hacer y no hiciste. Discutamos en serio otra Argentina. Y aparte le diría lo que te dije. El problema no son los pobres y el Estado. El problema son los ricos, su forma de apropiar riqueza y su forma de acumular. Los ricos acumulan y fugan capitales y no pagan impuestos. Esta es la realidad de la Argentina. Digo, cuando uno tiene que discutir por qué en la Argentina no hay inversión, hay que acordarse de eso. Hay que acordarse que hay casi 400.000 millones de dólares en el exterior. El blanqueó solo 170.000, 140.000. Blanqueó en el sentido de que ahora se reconoce que está fuera esa parte. Pero ¿Y qué fue el segundo semestre, los brotes verdes, la lluvia de inversiones? Bueno, en primer lugar creo que tiene que ver con una visión del mundo que ellos tenían que no existía. Hay un mundo que está rediscutiendo los términos de los beneficios de la globalización. Hay países desarrollados que no están de acuerdo con lo que les tocó. El primero, los Estados Unidos, que dice, en el marco de este proceso de globalización yo perdí. Y lo mismo dice Gran Bretaña y otros países de Europa. Y hay una rediscusión en el mundo donde las políticas proteccionistas, la puesta en discusión de las aperturas globalizadoras, de los tratados de libre comercio, en los que confiaba este gobierno, están todos en discusión. Es más, ellos confiaban en una salida exportadora de la Argentina, cuando vos tenés que el comercio mundial después del 2008 se estancó o crece muy lentamente, no es el mismo comercio mundial que tenías antes. Y la inversión extranjera se mueve por definiciones muy de largo plazo y muy lentas, y tiene tendencias muy firmes, donde la Argentina tiene un lugar ganado para algunas cosas y no para otras. ¿Para qué cosas? Recursos naturales. Claro. Los inversores extranjeros vienen a depredar recursos naturales y llevarse rápidamente todo lo que puedan, a no ser que vos le pongas condiciones. Si vos querés hacer otra cosa con el capital extranjero, tenés que armarlo y tenés que convencerlo e ir a buscarlo, que es otra discusión. Pero además, digo, si el grueso de los ricos tiene la guita afuera,
es muy difícil, digo, antes que pensar en la inversión extranjera, hay que pensar cómo la Argentina invierte lo que genera. Nosotros tenemos un problema de cómo retenemos el ahorro que nosotros mismos generamos. Gracias, Claudio. No, gracias a vos. Esto es Luis Novares Entrevista. Hasta mañana.